todos y todas, este es el espacio de ustedes, Un Expreso con Iris, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con lo que hemos venido hablando en los últimos tiempos, que son los trastornos de ansiedad. Hoy le tocó el turno al trastorno de ansiedad social o fobia social. Bueno, para ponerlos en contexto, mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médico psiquiatra muy interesada en los temas de divulgación en salud mental, en el comportamiento y en los hábitos saludables. Por favor, si ustedes están interesados en este tipo de material, pueden suscribirse. Además, pueden activar la campanita para que les llegue nuevo material cada vez y pueden compartirlo y comentar todo lo que quieran. Pues sin más preámbulo, quiero empezar a hablar del tema en el día de hoy. La timidez o ansiedad social. La importancia de diferenciarlas y de entender qué es la ansiedad social y cómo se trata. Muy bien, aquí es muy importante que ustedes entiendan que el trastorno de ansiedad social va más allá de la timidez. ¿Tienes mucho temor a ser juzgado por los demás? ¿Estás muy consciente de ti mismo en las situaciones sociales diarias? ¿Evitas conocer gente nueva? Si tienes o has sentido estos síntomas de no quererte involucrar con los otros porque sientes vergüenza, miedo, angustia de ir a equivocarte o ser rechazado, es posible que puedas tener un trastorno llamado trastorno de ansiedad social. Y el trastorno de ansiedad social es también llamado fobia social y es un problema de salud mental. Es un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otras personas. Pero esto tiene tratamiento y vamos a tratar de hablar de este tema. Muy bien, entonces, miremos cómo este temor puede afectarte en el trabajo, en la escuela, en todas las actividades cotidianas. Incluso puede dificultarte hacer nuevos amigos, mantener relaciones y sobre todo involucrarte en relaciones románticas, por ejemplo. Pero debo tranquilizarte porque este trastorno de ansiedad social no tiene por qué ser algo que te impida desarrollarte o que te detenga para alcanzar a conseguir todo tu potencial. Descubrirlo, entenderlo, es ya el comienzo para empezar a pensar y a plantearte la posibilidad de recibir un tratamiento. Pero ¿qué se siente tener un trastorno de ansiedad generalizada relacionado con la parte social? ¿Qué se siente el tener un trastorno de ansiedad social o una fobia social? Les voy a dar una pequeña viñeta, un pequeño resumen de un caso clínico para que ustedes entiendan cómo más o menos funciona el asunto. En la escuela siempre me decían que era muy apocado, que era muy aislado, que era muy tímido. Y yo realmente tenía mucho miedo a que me preguntaran algo los maestros en las clases. Incluso, aunque sabía perfectamente las respuestas, no quería que los demás pensaran que yo era tonto, aburrido o nerdo. Generalmente me hacía en los últimos puestos y me vestía de manera muy discreta. Miraba siempre hacia mi cuaderno para evitar hacer contacto visual con el profesor y que él no me hiciera las preguntas y no me hiciera salir al tablero. El día anterior, antes de que tuviera los exámenes orales, yo sufría demasiado, no dormía nada durante toda la noche, pensando y anticipando que iba a equivocarme, que iba a tartamudear, que iba a cometer errores y se iban a terminar burlando de mí. Cuando llegaba el momento, el corazón me latía muy fuerte, me sentía mareado, me sentía muy enfermo, tanto que a veces tenía que pedir permiso para ir al baño y en ocasiones me demoraba demasiado en el baño. Cuando comencé a trabajar ya más adelante, empecé a ver que no me gustaba reunirme con mi jefe o tener que hablar dentro de las reuniones, así fueran reuniones muy importantes donde mi intervención fuera indispensable. Sacaba siempre disculpas. Ni siquiera podía asistir a recepciones importantes como la primera comunión de mi hermana
o la boda de mi mejor amigo porque tenía temor a conocer a personas nuevas y que esas personas se burlaran de mí. Trataba de calmarme, inicialmente bebiendo algunas copas de whisky ante cualquier evento, y cuando las bebía notaba que estaba un poco más relajado y más tranquilo. Y como vi que eso me servía, empecé después a beber todos los días para enfrentar cada uno de los elementos sociales lo que tenía que hacer. Pero esto me cobró un costo, porque en mi trabajo empezaron a notar que ya mi rendimiento no era el mismo, que me había empezado a descuidar, que me presentaba en malas condiciones al trabajo. Y decidí hablar con el doctor porque estaba ya cansado de sentirme de la misma manera y de tener que recurrir al licor, porque esto me estaba haciendo sentir muy miserable, muy triste y con ganas de morirme. Y además no quería perder mi trabajo. Ahora estoy en un tratamiento médico. Me reúno con el psicólogo de tanto en tanto para hablar de cómo enfrentar mis temores y entrenarme. Me he negado a seguir recurriendo al alcohol o a las pastillas que no me han recetado para escapar de mis temores, y estoy empezando a ver la vida de otra manera. Ya me miran de una forma diferente y ven que soy una persona válida y que soy capaz de mostrar mucho potencial. Bueno, este es un caso que quiero traerles porque es un caso típico. Generalmente son personas a las cuales se les dice, no, es que es una persona tímida, es una persona que no le gusta como involucrarse mucho porque tiene cierto grado como de dificultad para exponerse, ¿no? Y algunos dicen, no, pues la timidez va asociada de la humildad, la timidez va asociada de la complacencia, pero mucho cuidado, que cuando un paciente o una persona tiene estas dificultades de enfrentarse a las otras personas y siente que frente a los ojos de los otros puede parecer aburrido, idiota, se siente avergonzado, puede ser inadecuado, esta persona va a sufrir terriblemente, y si esto se mantiene en el tiempo, va a impedir que ellos tengan una buena calidad de vida. El trastorno de ansiedad social es un tipo bastante común de trastorno de ansiedad. Las personas lo han casi normalizado y han dicho, bueno, puede ser que esa sea mi personalidad, es que yo soy ansioso. Pero esto se traduce en que les ha generado aislamiento, les ha generado el no involucrarse con nuevas personas, les ha generado dificultades a nivel laboral, a nivel académico, y ha deteriorado la calidad de vida de estas personas, y eso no es justo. Muy bien, entonces las personas con estos trastornos tienen síntomas de ansiedad o miedo frente a situaciones sociales, cuando conocen personas nuevas, cuando salen a alguna cita, cuando tienen una entrevista de trabajo, cuando responden preguntas en clase o cuando tienen que hablar frente al cajero en una tienda. Hay pacientes que se paralizan cuando están cuando pagando los alimentos porque tienen que hablar con una persona que los está observando. Incluso el hacer cosas sencillas frente a otras personas, como comer, beber delante de otros, utilizar el baño público, les puede causar una gran carga de ansiedad y una carga de tensión y de temor. ¿Tienen miedo a qué? A ser humillados, a ser juzgados, a ser rechazados. Y el temor que tienen las personas con este trastorno en situaciones sociales es tan grande, que piensan que controlarlo está mucho más allá de su capacidad. Y como resultado, pues este temor se va a interponer con su capacidad en su trabajo, para asistir a la escuela, para hacer las tareas cotidianas. Se van a volver personas aisladas, se van a volver personas solitarias, deseando intensamente involucrarse con los otros, pero sintiendo que tienen un terror terrible a equivocarse y a ser vistos como una persona inadecuada frente a los otros. Muy bien, las personas con trastorno de ansiedad social pueden preocuparse por estas y otras cosas por semanas,
tiempo antes de que ocurra. Por ejemplo, una persona tiene un evento, tiene, por ejemplo, un congreso y tiene que exponer, pues está 3 meses antes angustiadísima, pensando en que puede llegar a equivocarse, buscando la manera de hacerlo lo mejor que pueda para no ir a meter la pata y verse inadecuado, para no sentirse avergonzado. A veces terminan disculpándose, sacando excusas y muchas veces no yendo a los eventos, así sean eventos importantes, donde creen que pueden llegar a hacer algo que los avergüence. Algunas personas con este trastorno de ansiedad pues no presentan realmente ansiedad en el contexto social, o sea, el hablar con una persona nueva, no pueden tener algunas habilidades sociales y lo hacen bien, sino más bien presentan algo que le llamamos ansiedad de rendimiento, es decir, sienten esos síntomas físicos intensos, taquicardia, respiración agitada, sensación de sudoración en las manos, rubicundez, se ponen colorados, cuando tienen situaciones donde tienen que evaluar su rendimiento, como dar un discurso, participar en un deporte, bailar, tocar un instrumento musical dentro de un escenario. En las personas que son extremadamente aisladas, extremadamente tímidas, el trastorno de ansiedad social suele comenzar muy temprano, al final de la niñez y el inicio de la juventud. Y este trastorno, como les digo, no es nada raro. La investigación nos muestra que casi un 7% de las personas americanas están afectadas por el mismo. Sin embargo, sabemos que el tratamiento es salvador y sin tratamiento la ansiedad puede durar toda la vida, muchos años, e impedir que las personas lleguen a desarrollar ese maravilloso potencial que tienen. Pero ¿cuáles son las señales de este trastorno de ansiedad social? 1. Enrojecerse, sudar, temblar, sentir que el corazón les late dentro del pecho, que su mente se pone en blanco, que van a tartamudear pero no van a ser capaces de hacer las cosas. Tener náuseas o malestar estomacal. Mostrar frente a los otros una actitud corporal rígida, hacer muy poco contacto visual o hablar en voz extremadamente baja. Sentirse asustados. Dificultarse el estar con otras personas, especialmente con aquellas personas que no conocen, y tener dificultad para hablar con ellas por más que quieran hacerlos. Ser demasiado conscientes de sí mismos frente a las otras personas y sentirse inadecuados, torpes, avergonzados. Fijarse bien, uy, estoy mal peinada, esta media no me cuadra con el zapato, tengo arrugas en el pantalón, estoy hablando mal, estoy sudando, la gente se está dando cuenta que estoy colorada. Bueno, ¿qué causa el trastorno de ansiedad social? A veces este trastorno es hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de la familia lo tienen y otros no lo tienen. Algunas investigaciones nos muestran que el temor y la ansiedad pues involucra varias partes de nuestro cerebro y piensan que hay una mala interpretación de la conducta ajena. Y esto puede jugar un papel muy importante en generar o empeorar la ansiedad social. ¿A qué me refiero con hacer una mala interpretación de la conducta ajena? Por ejemplo, si tú tienes que pensar que te están mirando, que te están frunciendo el ceño o que te están dando la vuelta sin que realmente esto esté ocurriendo, interpretas mal las acciones de los otros. Resulta que la persona hizo un gesto pero no tiene nada que ver contigo, ni siquiera no eres tan importante para que se fije en ti. Ella está pensando en otra cosa, en otra situación, y tú interpretas, lo personalizas, interpretas que esa persona se refiere a ti. Entonces está constantemente la persona con ansiedad social buscando signos o síntomas en otras personas que le dejen ver que hay desaprobación, que bostezó, o sea, le parece que lo que estoy diciendo es aburrido, de pronto hizo un mal gesto y piensa que de pronto dije una insensatez. Entonces esto es muy delicado porque estas personas se vuelven muy perceptivas y muy sensibles a las reacciones de los otros. A ver, por ejemplo, si tú no tienes unas buenas habilidades sociales,
Puedes sentirte desanimado después de hablar con otras personas y puedes preocuparte de tener que volver a hacerlo porque empiezas a compararte. Ese es otro punto, ¿no? Empiezas a compararte porque ves, uy, esta persona tiene una dicción perfecta, es una persona muy hábil para hablar con las otras personas, es una persona genial, es una persona divertida, es una persona... Entonces empiezas a ver las cualidades de los otros y empiezas a compararte y a decir, no, pero es que yo soy una plasta. Yo ni siquiera hablo, yo hablo como monosílabos, yo digo sí o no, y empiezas a recordar todo lo que dices, todo lo que haces, incluso en el mismo momento donde estás con el grupo, te quedas callado, mirando para el piso, esperando desesperadamente que ese momento termine. O sacas una disculpa y dices que ya vienes, que vas a por un trago o que te vas a ir en este momento, porque a veces esta ansiedad se vuelve algo insoportable y tienes mucho temor de que los otros se den cuenta del infierno que estás viviendo por dentro. Entonces, fíjate que la investigación también nos muestra que nosotros tenemos también una manera de interpretar al otro, tenemos una manera de compararnos con el otro y que estos aspectos que pueden ser ambientales y además el estrés que está sumado en esta época de pandemia puede llegar a empeorar los síntomas que tenemos. A ver, ¿cómo se trata el trastorno de ansiedad? Lo primero es asumir que puedo llegar a tenerlo. Cuando yo recibo información y de pronto digo, bueno, todas estas cosas me están ocurriendo a mí, pues lo primero es buscar ayuda profesional. El terapeuta o la persona que te va a ayudar no va a juzgarte de ninguna manera, va a encontrar las herramientas para darte ayuda y va primero a descartar que no tengas un problema fisiológico, algo físico, por ejemplo, un problema hormonal, un problema cardiovascular que esté disparando todos estos síntomas que tú tienes. Aquí es muy importante que pienses que hay unas opciones de tratamiento que están probadas, que ya están en un consenso, como decía la doctora Sandra la vez pasada que hablamos, que esto no es una cosa que se le ocurrió a un terapeuta, no, ya hay estudios que muestran qué resultados de tratamientos son los más efectivos, ¿no es cierto? ¿Qué tratamientos pueden verdaderamente ayudarte? ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza? Se utiliza en primer lugar la terapia cognitivo-comportamental, que es especialmente útil para tratar el trastorno de ansiedad social. Esto te enseña otra forma de pensar, otra forma de comportarte, otra forma de reaccionar frente a las diversas situaciones para sentir menos ansiedad, menos temor y sobre todo para aprender a afrontar ese elemento que te causa tanto temor. Se te da un entrenamiento en habilidades sociales para que tú tengas la forma adecuada, aprendas a interactuar con las demás personas, a hacer contacto visual, a utilizar un tono de voz adecuado, un tono de voz alto, porque las personas te escuchen adecuadamente. Yo recuerdo una paciente que me decía, ay doctora, qué cosa tan horrible, yo más me trato de esconder cuando tengo esta angustia, como que más se hace evidente, porque llego y empiezo a hablar pasito y entonces la gente toda se queda mirándome, oye, me habla más duro, que es que no se te oye. Inmediatamente todo el mundo se fija en mí y se da cuenta que estoy colorada, que estoy temblorosa y empiezo a tartamudear. Entonces esto me genera mucha ansiedad, pero cuando uno empieza a ver cuáles son estos elementos de la comunicación que hay que trabajar, pues se les enseña al paciente y ellos poco a poco van aprendiendo. Así como hacer enfrentamiento como con la vergüenza, ¿no? A empezar a burlarse de la vergüenza. Yo recuerdo mucho en mi formación en terapia racional emotiva conductual como Albert Ellis era una de las cosas que era bien interesante, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a hacer cosas ridículas, aprender a reírnos de nosotros mismos, porque esto va a ayudar muchísimo a que esta ansiedad y esta sensación de sentirnos terriblemente amenazados por la mirada del otro disminuya. Además, piensen que es muy importante compartir con otros, y yo sé que la persona que tiene ansiedad social desea estar con el otro. Esto lo diferencia, por ejemplo, de un trastorno de personalidad, donde uno realmente el otro no necesita del otro, es indiferente al otro, no. Aquí el paciente sí quiere estar con el otro. Entonces, les digo, la terapia cognitivo-conductual es genial, les puede ayudar a todo esto. Además, se les puede enseñar, entrenar, por ejemplo, en técnicas de relajación, en técnicas, por ejemplo, la imaginación racional emotiva, en técnicas que tienen que ver
es como con la manera de estructurar una manera nueva de pensar con respecto a mi relación con las otras personas y al conocer nuevas personas. Realmente es bastante útil, es bastante efectivo. Nos enseñan técnicas de relajación, técnicas de meditación que en el momento que el terapeuta considera adecuado se pueden instaurar, ¿no es cierto? Esta parte es muy importante porque todo va a ser guiado, todo va a ser acompañado. El terapeuta te va a ayudar a que tú puedas enfrentar esas situaciones sociales que tanto temor te dan, y al enfrentarlas de una manera adecuada vas a lograr vencer esa fobia social. También tenemos otra opción importantísima que se ha visto que las dos juntas dan gran resultado. Es el medicamento junto a la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué medicamentos? Hay 3 tipos de medicamentos que te utilizan: los ansiolíticos, que son medicamentos para combatir la ansiedad; los antidepresivos, que pues como ustedes ya saben, sirven también para manejar la depresión en otros casos, pero se han visto muy útiles en el trastorno de ansiedad; y los beta bloqueadores. Los ansiolíticos son muy poderosos, como decía la doctora Sandra, y comienzan a surtir efecto casi de inmediato para bajarte los niveles de ansiedad, así como lo haría el alcohol, pero no son para nada recomendables para un uso a largo plazo. Sin embargo, como les digo, estos medicamentos, a pesar de ser tan efectivos para reducir estos síntomas de ansiedad, no deben tomarse por largos periodos de tiempo, porque las personas pueden llegar a desarrollar una dependencia. Algunas personas incluso es importante, algunas personas se sienten también que empiezan a tomar el ansiolítico y no vuelven a la consulta médica. ¿Y qué hacen? Empiezan a buscar vías alternas para tomar este medicamento, pero resulta que cuando tú haces una dependencia, cada vez vas a necesitar una mayor dosis para poder sentir esa tranquilidad. Entonces esto no es adecuado. El ansiolítico tiene un papel muy importante, pero es al inicio del tratamiento, mientras empieza a hacer su efecto el otro medicamento. Generalmente lo damos combinados. Damos un ansiolítico más un antidepresivo. Y aunque los antidepresivos se usan principalmente para tratar la depresión, pues también sirven para tratar los síntomas de trastorno de ansiedad social, y eso ya está comprobadísimo. En contraste con los ansiolíticos, los antidepresivos pueden tomar algunas semanas para poder generar todo el efecto benéfico, y es en esas primeras semanas donde les ayudamos con los ansiolíticos. Además, podrían en un momento dado causarte algunos síntomas que tú tendrías que estar muy atento y consultar con tu médico. Algunas personas presentan dolores de cabeza, algunas otras personas pueden presentar un poquito de taquicardia, un poquito de ansiedad, y es importante por eso regular muy bien cómo se da el medicamento y que tengas contacto con el médico. Ante un síntoma, por ejemplo, que empezaste a tomar el antidepresivo y te dio un poquito más de ansiedad, no lo suspendas, no lo tires y digas, uy no, esto me empeora, eso me hace sentir peor. No, lo que se hace generalmente para que esto no ocurra es empezar con dosis muy bajitas de medicamento que se van ascendiendo y se van combinando con el ansiolítico, y vas a estar tremendamente bien. Si estás en manos de un buen profesional, te va a explicar todo esto. Los beta bloqueadores son medicamentos que te pueden ayudar a bloquear estos síntomas físicos incómodos, como la sudoración, el latido rápido del corazón, los temblores, y por lo general estos los utilizamos en pacientes que tienen esa ansiedad social, no tanto para conocer gente y esto, sino las del rendimiento. Cuando tú tienes que ir a hacer una exposición, cuando tienes un evento, tienes una junta, etcétera, pues se utilizan estos beta bloqueadores que generalmente se usan es para manejar la presión arterial, pero tienen unos efectos muy interesantes porque bloquean estos síntomas que son tan incómodos. Entonces aquí es muy importante que tú sepas que tu especialista va a trabajar contigo para encontrar el medicamento más idóneo, más adecuado, la dosis y la duración que sean más apropiados para ti. Esto se trata como un traje a la medida, por lo tanto no es adecuado que si a tu tía le dieron un tratamiento, tú te lo tomes y te saltes la posibilidad de ir donde el especialista. Y lo otro es que la terapia cognitivo-comportamental hay que hacerla continuamente.
Es decir, hay que hacerla durante el periodo de tiempo donde logremos generar estos cambios a nivel social. Por favor, no dejes tirado el tratamiento porque pienses que te sientes un poquito mejor. No es bueno estar a media caña. Tampoco incorpores el consumo de sustancias psicoactivas ni alcohol para automedicarte. Esto te va a empeorar y va a hacer que tu vida esté más complicada, más conflictuada. No abandones tu tratamiento. Tanto la psicoterapia como en la medicación pueden tomar algún tiempo en lograr los resultados, pero aquí lo importante es ser perseverante, ser consciente de que esto tiene solución, de que hay manera de curarlo. Hay que también pensar en tener estos hábitos saludables, tener este estilo de vida con una alimentación de verdad, evitar los ultraprocesados que inflaman más tu cerebro, hacer ejercicio, recurrir a la familia y a los amigos de confianza para tener apoyo, y en algunos casos hay grupos de apoyo de personas que tienen también ansiedad social, donde de alguna manera con sus experiencias, con sus vivencias, van a tranquilizarte y van a ayudarte a ver que no estás solo en esta situación. Tú tienes derecho a vivir una vida plena, tienes derecho a involucrarte con toda la gente, tienes derecho a tener una vida romántica, a sentirte tranquilo y cómodo frente a las otras personas. Espero que este material te haya servido de algo. Si tienes algún comentario, alguna vivencia, si tienes de pronto alguna experiencia con respecto a esto, espero que lo anotes porque esto le va a servir a mucha gente. Bueno, muchísimas gracias. Me da muchísima alegría haber estado con ustedes y bueno, la próxima semana tocaremos otro tema bien interesante. Hasta pronto.